Yakov Yurovsky, en 1918, convertido en un fanático bolchevique, asesina sin misericordia al zar de Rusia y a su familia. Los cuerpos son destrozados, mutilados y separados para que nadie los reconozca y enterrados en un sitio que se guarda bajo el más sigiloso de los secretos. Allá precisamente, en el país en donde los zares de Rusia eran los seres más poderosos tal vez de la tierra. Ostentaban las riquezas milenarias que aún hoy deslumbran a quien visita esas tierras y sus palacios. De todos los palacios que he visitado del mundo, ninguno, y lo digo categóricamente, ninguno le llega ni siquiera a Versalles a la majestuosidad, al lujo y a la riqueza que tiene el Hermitage y que tiene el Palacio de Invierno de los Zares. Verdaderamente la riqueza era insultante y verdaderamente los contrastes que se dieron en el año previo, 1917, fueron tan brutales que llevaron al pueblo soviético a sublevarse desde aquel instante en que detona el cañonazo Lenin en el barco Aurora, en lo que se llamó después Leningrado, en una ciudad que primero llevaba el nombre de San Petersburgo. Es muy importante la historia de Rusia para el mundo. Todas las monarquías se tambaleaban con el final del siglo pasado. Se tambaleaban cuando el derecho divino a gobernar de manera absoluta fue cuestionado por los pensadores liberales que, como fruto de la revolución industrial, buscaban una transformación de la sociedad hacia la democracia y hacia el nacimiento de la república. De esta manera, Francia ve caer la monarquía y ve caer las cabezas de sus gobernantes con el uso de la guillotina y con la toma de la Bastilla. Después de la monarquía vendría el imperio de Napoleón y adelante la república bajo el principio de igualdad, legalidad y fraternidad. Lo mismo ocurre con el imperio de Francisco José en Austria, el hermano de Maximiliano de Habsburgo, de aquel hombre a quien engañaron, haciéndole creer que los mexicanos deseaban que viniese a gobernarlos, siendo más talentoso aún que su hermano emperador Francisco José, y más brillante y más culto, cae en la trampa que los mexicanos le hicieran al invitarlo, y al venir a la aventura mexicana, muere fusilado en el Cerro de las Campanas, como si aquel fuera el preámbulo del derrumbe de todos los monarcas y de todas las monarquías como formas de gobierno válidas para el siglo XX que apenas se iniciaban. Lo interesante del caso fue que durante todos estos años que precedieron a la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en ningún momento se podía hablar, como si fuese un dogma de fe, de los zares que habían sido asesinados. Es más, yo tuve la oportunidad de visitar Moscú durante dos importantes ocasiones históricas. En 1983, cuando Brezhnev gobernaba con mano de acero y el comunismo estaba en su pleno apogeo, y en 1991, cuando se derrumba la Unión Soviética con el golpe de Estado a Gorbachov, y cuando a mis espaldas en el Kremlin mostré ante estas cámaras de televisión en un programa excepcional al que denominamos Novastroika, como a mi izquierda estaba la bandera roja con el as, la hoz y el martillo, y a mi derecha estaba la bandera rusa, sin saber en ese momento cuál de las dos prevalecería. Después vendría Yeltsin como presidente de Rusia y se derrumbaría totalmente la Unión de las Repúblicas, y la Federación Rusa hoy mismo se tambalea ante los avatares y los acontecimientos financieros y económicos que hacen insostenible el modelo que han seguido, en este momento poniendo en peligro todavía
la estabilidad financiera del mundo y particularmente la estabilidad social de su pueblo. En medio de todos estos conceptos, la semana pasada fueron enterrados en San Petersburgo, anteriormente llamada Leningrado, los restos del zar y de su familia. Hubo muchísimos rumores de quiénes serían los que no asistirían a la ceremonia luctuosa. Sin embargo, Yeltsin, que en este momento busca la unidad, a pesar de las contradicciones de las ideologías contrarias, se presenta en la ceremonia funeraria y por fin descansan en paz los restos del zar y de sus familias y se cierra un capítulo más de la historia de la humanidad. Pero la convulsión aún no termina en el mundo. Si a principios de este siglo la ideología que amenazaba a todos los sistemas de gobierno era el comunismo, como una ideología que cautivaba a unos y enfrentaba a otros, hoy el mundo, a la entrada del siglo XXI, ve como una amenaza la misma globalización que llevamos a cabo, el neoliberalismo y el islamismo absoluto. Habremos todavía de presenciar muchas cosas y habremos de cerrar capítulos como el que con el entierro del zar y su familia se acaba de cerrar hace una semana para la humanidad entera.